CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, seguimos ahora. Bueno, el resultado de las elecciones PASO ha sido muy contundente y de alguna manera sorpresivo, y ha cambiado probablemente el aire. Pero lo que no ha cambiado es la economía. Y después de esta presentación vamos a conversar con el economista Aldo Abrán, que forma parte de la Fundación Libertad y Progreso, además, y que siempre recomendamos aquí en Consentido Común, que visiten su web y participen de sus actividades y de sus lecturas. Bueno, le vamos a preguntar a él, más allá del resultado, cómo sigue esta película, especialmente en lo económico. Auspicia este espacio Deloitte, firma líder en servicios profesionales con 100 años en la Argentina, ayudando a sus clientes y a su gente a alcanzar la excelencia. Deloitte, trayectoria e innovación en negocios. www.deloitte.com/ar. Aldo, buen día, ¿cómo te va? Marcelo Fernández, mucho gusto. Muy bien, un gusto estar charlando contigo, buen día. Gracias, Aldo, muy amable. Bueno, puede ser que se haya oxigenado un poco el aire, que esté un poco más fresco por algunos resultados o por los resultados de las PASO, pero los problemas de la economía siguen siendo los mismos que el viernes, me parece, Aldo, ¿no? Sí, lamentablemente siguen siendo lo mismo porque si bien es cierto que hubo una señal que yo creo que para el gobierno debería ser contundente, que no es solamente el resultado de las elecciones, que ya manifiesta una disconformidad de una gran parte de la población con el rumbo que ha seguido de gestión hasta ahora, sino también yo creo que con un poquito de sentido común, ni siquiera sabiendo mucho de economía, lo que sucedió después con los mercados también es una señal contundente. También, ¿no? sí. Porque si hubiera perdido el gobierno y los mercados hubieran bajado, eso quiere decir que argentinos y extranjeros que hasta antes de las elecciones confiaban en el rumbo del país y estaban colocando sus ahorros y sus inversiones en la Argentina para que produzcan y generen más empleo para todos los argentinos, se están yendo, es que estaban conformes con lo que estaba pasando. Ahora, si antes veníamos con los mercados realmente mostrando un país que se encaminaba, la expectativa de un país que se encaminaba a una quiebre, de golpe vos ves que ante un resultado negativo para el gobierno, argentinos y extranjeros que tienen ahorros e inversiones, en vez de decidir sacarlos, ahora deciden hacer una pequeña apuesta, aunque más no sea, porque es cierto que no hace una gran apuesta, pero una pequeña apuesta a que la Argentina tiene una posibilidad de futuro, tendría que ser una señal para el gobierno, porque sin esos ahorros e inversiones es imposible que un país, cualquier país del mundo, pueda pretender crecer en el tiempo y brindarle oportunidades de progreso a su gente, ¿no? O sea que acá la clave sería ver si el gobierno entiende el mensaje y logra sostener esta vuelta de los ahorros de los argentinos y los extranjeros para que se instalen acá esos recursos a producir y generar empleo productivo, ¿no? Sí, entendido. Ahora, Aldo, yo personalmente no le veo al presidente ninguna capacidad de gestión, entonces dudo que pueda encarar, aparte después del golpazo que se pegó, debe haber perdido la poca lucidez que parecía tener. Pero si fuera al revés de lo que yo pienso, ¿por dónde tendría que encarar? Porque acá tenemos problemas de todo tipo, no sabes qué variable atajar primero, ¿no? Está todo descalibrado. Está descalibrado la inflación, está descalibrada la emisión, está todo descalibrado. Claramente lo que debería hacer el presidente, si entendiera este mensaje, es, bueno, primero cambiar ciertos rumbos populistas que ha tenido esta gestión y que es lo que más ha asustado a todos aquellos que tienen ahorros e inversiones en la Argentina o podrían tenerlas porque se imaginan inmediatamente un futuro como el de Venezuela, ¿no? Yo creo que en ese sentido también hubo un cambio, y eso vale la pena aclararlo, de expectativas,
porque si se vuelve a repetir el resultado electoral de las PASO en noviembre, una de las cosas que va a pasar es que el poder del gobierno va a quedar mucho más debilitado en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Justamente eso yo creo que también ha sido un dato importante, ¿sí?, para todo el mundo, porque evidentemente no va a permitir que ese rumbo se profundice, por lo menos a ese nivel de ser Venezuela, ¿no? Pero lo que debería así entender el gobierno es que nuestro aparato productivo está agobiado y ya extenuado, ¿sí?, con tantos impuestos que le han puesto. Hoy la presión tributaria, para que vos te des una idea, el país está en el puesto número 21 en un ranking del Banco Mundial entre 191 países del mundo, entre los que más exprimen a sus empresas con impuestos. Número 21, y eso era el año pasado, y este año volvieron a aumentar los impuestos, o sea que debemos estar mucho más cerca de la punta todavía, ¿no es cierto? Es imposible convencer a alguien que venga a producir al país con esos impuestos, y más con el enorme gasto público que tenemos y que implica, entre otras cosas, que hoy de cada 10 pesos que tiene de crédito el sistema financiero argentino, 9 vayan para el Estado. 1 queda para que lo tome algún consumidor o un señor que pretende invertir o producir más en la Argentina. O sea, es imposible pensar un país que le brinde más empleo productivo y más oportunidades de progreso a la gente con un Estado que se está despilfarrando, porque ni siquiera nos brinda siquiera los servicios más básicos que tiene que brindar un Estado para llamarse así en forma eficiente, ¿no? Que lo veamos palpable, ¿no? Entonces, evidentemente debería empezar un proceso que obviamente va a llevar años, 2, 3 años, de reforma, anunciarlo, mostrarnos el camino para ir a un Estado que realmente le sirva a la gente y que lo podamos pagar. Eso es muy importante. Si no, vamos a seguir teniendo estados que quiebran a cada rato y por lo tanto nos hacen quebrar a todos los argentinos, ¿no? Aldo, tenemos una novela larga, los capítulos terminan casi siempre igual, pero no termina nunca la novela, que es el tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde está yendo la Argentina con eso? ¿Qué es lo que está buscando? La está llevando larga, pero ¿a dónde estamos yendo? La está llevando larga, yo creo, más que nada por problemas políticos a esta altura, lo cual tiene que ver con que para el ala kirchnerista del gobierno, más o menos acordar con el fondo es acordar con Satanás, ¿no es cierto?, con el demonio, y eso obviamente es algo que desde un punto de vista político antes de las elecciones se les vuelve intolerable. Y por lo tanto lo que han hecho es patear esta decisión, cerrar este acuerdo, que yo estoy seguro que se va a cerrar, para después de los comicios de noviembre, ¿no? Esto no es gratis, porque estos recursos que han venido del Fondo Monetario Internacional, unos 4.300 y pico de millones de dólares, venían en realidad para ser usados, y así para eso se gestaron en el fondo, para moderar el costo social y económico de la pandemia. Y si bien es cierto lo que dice el gobierno, que la deuda la tomó el gobierno anterior y por lo tanto, en parte, los vencimientos, tener estos vencimientos ahora es responsabilidad del gobierno anterior, no es también es cierto que es responsabilidad de ellos, porque si se hubiera acordado en el fondo en el segundo trimestre o antes, que ya estaban dadas las posibilidades para hacerlo, estos vencimientos que vamos a tener que pagar con esos recursos no existirían porque se hubieran refinanciado en el tiempo, y ahora podríamos contar con esa plata para justamente moderar el costo social y económico de la pandemia. A partir de allí, lo que hay que saber, y tienen que saber todos los argentinos, es que en marzo vencen entre el Fondo Monetario Internacional, del Club de París y otros organismos internacionales más de 5.000 millones de dólares que no tenemos. Con lo cual, evidentemente, antes de eso va a haber un acuerdo con el fondo, eso es seguro, un acuerdo con el fondo que además el fondo quiere tener porque nosotros le debemos buena parte de su cartera de crédito, o sea que no le conviene que entremos en cesación de pagos, que va a tener pocas condiciones para la Argentina, lo cual algunos pueden pensar que es bueno, yo creo que no, porque justamente las condiciones que no van a poner, porque el gobierno no las aceptaría, son justamente las cosas que hay que hacer para que este país cambie de rumbo,
¿no? Con lo cual se va a quedar la buena voluntad de este gobierno hacerlo, pero va a haber acuerdo con el fondo seguro, porque si vos entrás en default con el organismo internacional, a partir del día siguiente no tenés más crédito ni siquiera de los otros organismos internacionales. Se te acaba el crédito, te volvés un paria internacional y eso te lleva a una quiebra, a una situación económica de debacle, y no creo que nadie sea tan suicida como para meterse en ese escenario, ¿no? Ujú. ¿Cómo se puede cortar el círculo vicioso de tener gobiernos eh, que despilfarran, populistas, que gastan mucho y generan un déficit monstruoso, aún en el caso que después venga un gobierno que quiera hacer las cosas bien, que inevitablemente va a tener que acomodar las cuentas y apretar un poquito el cinturón? Eso le asegura casi la derrota electoral. Vuelven el círculo en el que está la Argentina, ¿no? Porque quien venga detrás de este gobierno populista va a tener todas las cuentas desbarajustadas. A poco que las quiera ordenar, la gente está bastante ya sensible y muy al límite. eh, eh, puede perder las elecciones y otra vez sopa. Estamos dando vuelta en redondo, pero en un círculo que es vicioso, Aldo. A ver, lo primero que hay que entender es que las soluciones mágicas no existen, ¿no? Claro. Somos el primer país que ha estado en estas situaciones. Puedo darte una lista de países que hoy son países que progresan: Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, que han estado en situaciones similares a las nuestras, y bueno, y en algún momento hay una generación que aprieta los dientes y dice, bueno, esto hay que cambiarlo, vamos para adelante. Lo otro es que, como no hay, como no hay recetas mágicas para resolver esto sin costos, lo que uno tiene que hacer es hacerlo con un plan gradual. Pero gradual no quiere decir no hacer nada como ya nos sucedió en el pasado, ¿no? Sí. Que alguna vez en el tiempo lo vamos a hacer. Gradual quiere decir, yo te anuncio hoy que asumo que voy a dar todos estos pasos para que cuando termine mi periodo vos ya veas que yo reformé el Estado y te dejé un Estado que es pagable y que le sirve a los ciudadanos, ¿sí? Eso es gradualidad. Hacerlo de tal forma de generar, junto con otras reformas que hay que hacer en la Argentina para que la gente crea que este país tiene un futuro, ¿no es cierto?, hacer pasos, ir dando pasos contundentes en ese sentido. Porque ¿qué es lo que hay que entender acá que este gobierno no entiende? No es el Estado el que genera crecimiento, son los trabajadores y los empresarios que cuando ven que el futuro es bueno, empiezan a trabajar más, a producir más y a invertir más. Ellos son los que generan realmente el crecimiento en el tiempo, los que dan vuelta a una economía. Y en la medida que yo, ¿no?, desde el Estado les muestro que voy a dar los pasos para que realmente este país que no les brinda futuro y que más bien los agobia y les impide trabajar, invertir y producir, sí, lo voy a dar vuelta en el tiempo, seguro que cada vez van a ir invirtiendo y trabajando un poquito más, y eso lo que te hace es crecer la economía. En una economía que crece, claramente los costos sociales de hacer todas las reformas que hay que hacer, sobre todo llevar al Estado a un tamaño que sea pagable por los argentinos y además les sirva a los argentinos, claramente va a ser muchísimo menor. Este es el proceso que han hecho todo el resto de los países que han salido adelante de crisis como las nuestras, ¿no? Pero bueno, sí, y algún sacrificio va a significar, pero ahora yo le pregunto a todo el mundo, ¿no? Porque todos nosotros votamos gobiernos que nos prometan recetas mágicas, ¿sí?, cada vez que vamos a elegir, con tal de evitar los sacrificios, ¿no?, que implica hacer las cosas que hay que hacer. Ahora resulta que por no hacer los sacrificios de hacer las cosas como para resolver los problemas, con esos gobiernos nos terminamos metiendo en crisis que tienen costos sociales y económicos y sacrificios mucho mayores a los que hubiéramos tenido que pagar para hacer las cosas bien y tener un futuro promisorio, pero encima de que tenemos esos mayores sacrificios y costos por la crisis, tenemos todavía los problemas. ¿No parece absurdo? Sí, ¿No es mejor absurdo que nos pongamos manos a la obra y paguemos los sacrificios por resolver los problemas y le dejemos a nuestros hijos a una Argentina en la que merezca
vivir y por lo tanto se quieran quedar porque les da oportunidad de progreso? Yo diría que sí. Una última, Aldo. Se habla poco, pero a mí me parece fundamental que cuando llegue algún gobierno serio alguna vez a la Argentina, se produzca un shock de desregulaciones, porque Ujú. acá toda la actividad económica está trabadísima por un montón de regulaciones, muchas de ellas absolutamente innecesarias y cada vez más. ¿No te parece que habría que meter un gran shock de desregulación de la actividad económica? Eso es indudable, ¿no? Yo estaba hablando quizás de lo que hoy más le duele al bolsillo, no solamente de los productores, sino de los argentinos, porque obviamente cuando uno analiza aún la gente que de bajos ingresos, hoy la cantidad de impuestos que paga es fenomenal, ¿no? Un señor que está en relación de dependencia y no alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, o sea que precisamente rico no es, ¿sí? Resulta que trabaja casi la mitad del mes para el Estado, ¿no? Entonces, evidentemente ya el grado de saqueo de los bolsillos de la gente con impuestos es sumamente amplio, ¿no? Pero si seguimos avanzando en esto, que surge de la idea de este tipo de gobierno de que es el Estado el que genera crecimiento, entonces hay que gastar un montón, conclusión, terminan saqueando a la gente y a los que producen en la Argentina con impuestos, los dejan sin crédito porque hay que seguir alimentando este monstruo gigantesco del Estado, pero también es el Estado, según parece que los funcionarios de los gobiernos, ¿sí?, cuando llegan ahí adentro, ya se vuelven más o menos dioses, ¿no? Ellos ya saben mucho mejor que nosotros cómo tenemos que trabajar, ¿sí?, o manejar nuestros negocios. Nunca manejaron un kiosco, ¿no? Pero parece que cuando uno llega ahí se sabe de todo, ¿no? Sí. La cantidad de regulaciones que hoy tenemos en la Argentina superan las 67.000 y todos los días aumenta. ¿Alguien puede imaginarse cumplir con 67.000 normas? Ni Dios debe poder hacerlo, ¿sí? Porque es imposible. ¿Alguien puede creer que un funcionario está sentado en una silla y que nunca manejó un kiosco, en un escritorio y nunca manejó un kiosco, puede saber mejor que yo cómo manejar mi fundación, que vos cómo manejar tu negocio con de producción de radio, ¿sí? No, evidentemente ellos no saben más, con lo cual lo que termina pasando es que si intentamos cumplir con esas regulaciones, en definitiva terminamos trabajando todos más ineficientemente, y si vos trabajás más ineficientemente, ganás menos y vivís peor. Pero no solamente vos vivís peor, vivimos todos peor, porque cuanto más producimos cada uno de nosotros, eso mejora el nivel de vida no solamente propio, sino el de los demás que tienen más servicios y más bienes disponibles, ¿no es cierto? Y si no, tenés que entrar a incumplir las normas con todos los riesgos que eso significa, lo cual también te vuelve a ser más ineficiente. O sea, claramente este esquema que hemos encarado los argentinos, que lleva décadas, no solamente de este gobierno, más allá que lo profundice, ¿no? De pretender desde el Estado decirnos qué hacer, digamos, es inviable. Y te aclaro una cosa más, es hasta inconstitucional. O sea que la Constitución argentina, como todas las constituciones democráticas y republicanas, lo que dice es que vos solamente tenés prohibido hacer, ¿sí?, aquello que la ley prohíbe expresamente. O sea, todo lo demás vos lo podés hacer libremente. Lo que está prohibido expresamente, eso no lo podés hacer, ¿sí? Pero resulta que acá, con 67.000 regulaciones, antes de mover un dedo tenés que fijarte si no te lo está prohibiendo hacer el funcionario de turno. O sea que estamos más o menos igual, ¿no es cierto? Que si prohibiéramos todo y vamos a pedir permiso para cambiar esas reglas al señor que está en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Buenísimo, Aldo. Como siempre amable con nosotros, te dejo un saludo cordial. Que tenga muy buen día, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias, al contrario, gracias a vos. Adiós. Hablábamos con el economista Aldo Abraham, que además forma parte de la Fundación Libertad y Progreso, de cómo está la economía más allá del resultado de las PASO.